Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a repasar las teorías sobre el origen de la vida. Existen 4 teorías sobre el origen de la vida. Una es la teoría creacionista, que dice que la vida fue creada por un ser divino. La otra es la teoría de la generación espontánea, que dice que la vida puede surgir de manera espontánea a partir de materia inanimada. La otra es la teoría de la panspermia, que dice que la vida surgió en otro lugar en el espacio y que vino a la Tierra. Y la última es la teoría quimiosintética, que dice que si los seres vivos estamos hechos de moléculas orgánicas, esas moléculas orgánicas debieron de haberse formado en la primera etapa en el origen de la vida. Esas son las 4 teorías. Ahora, la teoría creacionista, pues no hay mucho que decir de acá. Dice que un Dios, casi todas las religiones y todas las culturas tienen una teoría creacionista sobre el origen de la vida. Bueno, un Dios deliberadamente creó la vida. Eso es lo que dice. Un Dios omnipotente que tiene la capacidad de generar vida y de producir lo que quiera, pues produjo a los seres vivos. La otra es la generación espontánea. La generación espontánea surgió hace muchísimo tiempo, ya muchas culturas pensaban que la vida podía surgir a partir de la materia inanimada. Los egipcios pensaban que la vida podría surgir de la materia inanimada. Cuando el Nilo se inundaba y humedecía todas las tierras, de repente aparecían ranas, ¿no? Y ellos pensaban que había surgido simplemente por la humedad. Pero además de eso, los filósofos presocráticos, Aristóteles, creían que la vida podría surgir de manera espontánea. De hecho, Van Helmont propuso un experimento en el que, bueno, no un experimento, más bien es una receta en la que decía que si pones ropa sucia, que debería de tener mal olor, sudor, porque eran como principios activos, más granos, y los dejabas reposar 21 días, a los 21 días tú podrías encontrar ratones. Esa era una receta para generar vida según Van Helmont. Y como refutar a la generación espontánea no fue tan fácil. Tuvieron que pasar muchísimos años y un gran número de experimentos. Primero, como les decía, los presocráticos decían que la vida podría surgir a partir de la interacción de la materia inanimada con alguna fuerza de la naturaleza, como el sol, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser. Aquí no hay un principio mágico, no es un alma, no es un soplo divino, no es nada de eso. Es la materia y la naturaleza interactuando generan vida. Después Aristóteles dijo que la vida podría surgir de la materia inanimada, pero si esta materia era impregnada con un soplo divino, con algo mágico, algo espiritual, un alma. Él le llamó entelequia. Entonces, cuando la entelequia tiene contacto con la materia, esa materia inanimada puede cobrar vida. Era lo que pensaba Aristóteles. Después, Van Helmont, él en 1600 por ahí propuso su receta sobre generar vida, ¿no? Con ropa sucia, trigo y 21 días. Yo propongo a quien sea que lo haga, seguramente va a pasar, ¿no? Después, una persona ya empezó a dudar de eso, que fue Francesco Redi. Era en 1668, dijo, ¿es posible que haya algo en el ambiente que hace que crezca vida sobre la materia inanimada? Deben de ser algo como gérmenes. Entonces su experimento que realizó es, puso carne en distintos frascos. Esa carne obviamente iba a estar en putrefacción. A uno lo tapó, a otro le puso una gasa y a otro no le puso nada. Y la vida solo surgió en la carne que no tenía tapa. En la que tenía gasa y en la que tenía tapa, ahí no surgió nada. Entonces decía, bueno, deben de ser algo que está en el ambiente, pero que son gérmenes, que tiene contacto con esa carne y hace que ahí surja la vida. Pero nunca faltan los necios, ¿no? Y John Needham en 1745 hizo un experimento y lo que hizo fue calentar carne, la dejó abierta y luego la selló y después de un tiempo surgieron microbios. Él pensó que estaba demostrando que la vida sí surgía de manera espontánea, pero Lázaro Spallanzani, él dijo, no, ¿sabes qué? A lo mejor te equivocaste, porque el problema que hiciste es que calentaste la carne, la dejaste destapada, en ese momento pudieron haber caído los microbios y luego la tapaste. Entonces lo que hizo Spallanzani fue, yo caliento la carne, pero con los frascos tapados. De esta manera mato cualquier germen que esté ahí y ya garantizo que nada se acerque. Entonces nada se acercó y no surgió vida. Pero refutaron porque decían, bueno,
Si el soplo divino está en el aire y tú les pones tapa, lo más probable es que el soplo divino, que es algo mágico, porque además viene de Dios, no tenga contacto con esa carne y entonces no va a surgir nada de vida. Eh, Después vienen los experimentos de Pasteur para refutar esto, pero antes Virchow, en 1858, dijo que las células solo pueden provenir de otras células preexistentes. Y ya en 1861, Pasteur hizo un experimento en el que dejó abierto unos frascos, unos matraces con cuello de cisne, no les puso ninguna tapa, sino que el cuello de cisne evitaba que los gérmenes pudieran tener contacto con esa carne y permitía que si el soplo divino existe, pues que tuviera contacto con la carne, ¿no? Entonces, después de unos días, de unas semanas, nunca surgió nada. Y ya de esta manera se le dio el golpe mortal a la generación espontánea. Ahora, hay otra teoría que es la de la panspermia. Esa fue propuesta por Svante Arrhenius. Arrhenius proponía que la vida llegó al planeta en los meteoritos que bombardearon a nuestro planeta hace muchísimos años, hace 3.000 millones de años, 3.800 millones de años. Estos meteoritos bombardearon durante un momento a la Tierra de manera incesante. Entonces él pensaba que en esos meteoritos venían microbios que encontraron en este planeta un lugar adecuado en el cual desarrollarse, vivir y evolucionar. Y que todos los seres vivos actuales somos descendientes de esos organismos que llegaron en el pasado. Esta teoría no se puede refutar del todo porque se ha encontrado en los meteoritos actuales, ¿no? En los que han caído recientemente, por ejemplo, este que cayó en Tagish Lake, que su masa total tenía materia orgánica, aproximadamente un 3% de aminoácidos, aminas, ácidos carboxilos, hidrocarburos. Por lo tanto, se demuestra que las materias, que las moléculas orgánicas se pueden producir afuera en el espacio. Ahora no dice que la vida se pueda producir fuera, ¿no? Hay dos argumentos en contra. Uno es que no explica el origen de la vida como tal, sino que simplemente lo traslada a otro lugar en el espacio. Hace mucho más difícil comprender el origen de la vida porque si no conocemos ese lugar en el espacio en el que surgió, pues nunca podemos explicar cómo es que surgió la vida. Y luego, pues es muy difícil que un meteorito que atraviesa la atmósfera terrestre eh, no se caliente por la fricción y no se encienda como bola de fuego, por lo tanto cualquier organismo que estuviera en su superficie moriría, no llegaría hasta acá. Esos son los dos argumentos en contra, aunque no está descartada por completo, ¿no? Esta teoría puede estar vigente. Ahora, la teoría actual que es más reconocida, que ha acumulado una mayor evidencia, nació con las ideas de estos dos, ¿no? Uno es Opari, en 1924 propuso la teoría quimiosintética, y Haldane en 1929 propuso lo mismo. Esta teoría también se puede llamar síntesis prebiótica o síntesis abiótica, o de manera popular le podemos llamar la teoría del caldo primitivo, y lo que ellos decían es, en la Tierra primitiva, en esas condiciones, en algún momento debieron de haber surgido las moléculas orgánicas que conforman a los seres vivos, es decir, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Estos se debieron de haber integrado, generaron moléculas cada vez más complejas y estas moléculas cada vez más complejas se unieron para formar a los precursores de los seres vivos. Evolucionaron químicamente y dieron origen al primer ser vivo. Eso es lo que ellos pensaban. Eso es lo que ellos dijeron. Más o menos su teoría va como sigue. Las condiciones de la Tierra primitiva, según ellos, era que la atmósfera era reductora, es decir, no tenía oxígeno, solo tenía, bueno, es reductora porque tiene una gran cantidad de hidrógeno, tenía monóxido de carbono, un poco dióxido de carbono, amoníaco, o, agua, ¿no? Vapor de agua, metano, y estos componentes podrían reaccionar, porque para que estos componentes o estas moléculas reaccionen solo se necesita energía, y había suficientes fuentes de energía. En ese momento en la Tierra estaban sucediendo muchas erupciones volcánicas, había mucha radiación ultravioleta porque en la atmósfera no había ozono, y además el planeta estaba siendo bombardeado por meteoritos.
además de que había tormentas eléctricas. Todas estas eran fuentes de energía que lo que hicieron estas dos, tanto estos componentes como la energía, fue producir moléculas orgánicas complejas. Estas moléculas orgánicas más bien simples, ¿no? Como aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, nucleótidos. Y luego estas moléculas orgánicas simples se asociaron para formar moléculas orgánicas complejas, como ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos. Estos se asociaron para formar coacervados y luego los coacervados fueron evolucionando hasta formar a las primeras células vivas. Y esta es la teoría de la sopa primitiva. Se llama de la sopa primitiva porque ustedes ven aquí un cuerpo de agua, pues cuando estas moléculas que están en la atmósfera reaccionaban, pues se hacían moléculas simples, que ya no eran gaseosas, que ya no podrían estar en la atmósfera, sino que se precipitaban y caían al mar. Entonces el mar era una gran sopa de componentes orgánicos. Eso era lo que se pensaba, por eso se llama teoría de la sopa primitiva, ¿no? Ahora, o el caldo primitivo. Ahora, los requisitos para esta síntesis abiótica es que en la atmósfera no hubiera oxígeno, porque si hubiera habido oxígeno, las moléculas no se hubieran podido formar, porque una vez que se formaban, se oxidarían, y ya la vida nunca podría haber surgido. La otra es que debería de haber bloques de construcción disponibles, como les decía, aminoácidos, nucleótidos, lípidos o monosacáridos. Debería de haber una fuente de energía, como la energía de las erupciones volcánicas, las tormentas eléctricas, esto, y muchísimo tiempo. Y tiempo, pues había, ¿no? Entonces, esta es la teoría de la síntesis abiótica. Después se produjeron a las primeras células vivas. Se piensa que estas primeras células debieron de haber sido anaerobias, porque no había oxígeno en la atmósfera, y autótrofas. Antes se pensaba que podían haber sido heterótrofas, pero en el 2016 surgió un artículo de la revista Nature en la que se analizaron los genes de muchos organismos y trataron de ver qué genes tenía nuestro último ancestro común, es decir, Luca. Y Luca, al parecer, ese último ancestro común debió de haber sido autótrofo. Entonces se piensa, no hay por qué pensar lo contrario, que esos primeros organismos eran autótrofos y anaerobios. Esas eran sus dos características. Esta teoría de Oparin y Haldane fue comprobada experimentalmente por dos científicos, Stanley Miller y Harold Urey, ¿no? Ellos construyeron un aparato en el que se reproducen las condiciones de la atmósfera primitiva. Aquí tienen todos los gases de la atmósfera primitiva, el vapor de agua, el metano, el hidrógeno, el amonio. Hay una fuente de energía que está generando chispas eléctricas. Hay agua, el agua está cerca de una fuente de calor, entonces siempre se está generando gas o vapor de agua. Y dejaron este sistema así, como ustedes lo ven, durante 7 días, una semana. Y después de una semana analizaron los compuestos que se habían formado. Inmediatamente se dieron cuenta que se formó algo porque el agua se tornó rojiza, se hizo rojiza. Y dijeron, ha de haber algo, ¿no? Había aminoácidos como la glicina y la alanina, había formaldehído y había cianuro de hidrógeno, que es uno de los componentes que forma la adenina. Por lo tanto, se formaron moléculas que forman parte de los seres vivos. Y esto se considera una prueba de que la síntesis abiótica pudo haber sucedido en las condiciones de la Tierra primitiva. Y ya, es todo. Espero que este video sea de utilidad, que estén muy bien. Hasta luego.